Filmus te propone los temas para que reflexiones toda la semana. Parte del aire, en Del Plata, la radio de la verdad. Hola, 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 muy buenos días a todos y a todas, a todos los partisanos. ¿Cómo le decimos a nuestros oyentes de parte del aire? Tendremos que buscarle un nombre, ¿no? Así los nombramos. Cada programa tienen ahí su comunidad y nosotros tenemos que tener la nuestra también, por supuesto. Partisanos tienen lo suyo, ¿eh? Sí, me gusta, Partisanos, tiene historia. Bueno, un nuevo programa de parte del aire como cada domingo. Hola Daniel, hola Belén. Buen Hoy día. nos falta Juan Carlos, pero le mandamos un beso muy grande. Está en Córdoba, Juan Carlos. Mira qué lindo. Un abrazo. Ahí debe estar ahí comiéndose un asadazo. Así que le vamos a dar un beso muy grande. Bueno, no tan buen domingo, te les quiero decir. Ay, no claro, tan buen domingo. cierto que No, uno podría estar enojado por el acuerdo con Estados Unidos, porque ahora nos dijeron que los 20.000 millones no llegan, por bueno, justamente el cambio del ministro de Defensa, que va a venir por primera vez en la democracia, un ministro que es militar, Sí. Presti por Petri. Por el proceso de corrupción del Andís, uno puede estar enojado porque Argentina fue uno de los 3 países del mundo que no votó contra la tortura en Naciones Unidas, que no firmó el acuerdo del G20, puede estar enojado por temas que vamos a hablar hoy, como el tema del proyecto reforma laboral, previsional, pero hay temas que son principales y el robo que hubo ayer a la noche en Santiago del Estero. Ay, no puede pasar desapercibido. La verdad que casi no dormí de la indignación de ese robo tan a mano armada, que es increíble. Ya no se puede ver casi el fútbol. Estamos hablando del robo de un árbitro. Igual no se puede ver porque, bueno, De un no árbitro, tenés el algo más pack, que un no árbitro. se puede ver. Antes se podía ver con el fútbol no libre, pero ahora no. No, uno paga el pack, el abono, la entrada. Para amargarse, claro, las revistas. Uno paga absolutamente todo y después sabe que está arreglado. Es una cosa increíble, como esto del campeonato de Rosario Central que le dieron esta semana. Hoy se le va a hacer el pasillo que pidió la AFA, hay que ver. Es increíble, bueno, pero todos los hinchas de San Lorenzo estamos sumamente dolidos como agradecidos a nuestros jugadores y a nuestro técnico, y estamos sumamente dolidos. No solo por lo que pasó ayer anoche, sino por la dirigencia que tenemos en el club. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Le mandamos un abrazo a todos los hinchas de San Lorenzo, de acá, de parte del aire, que se llama este programa. Pero ahora vamos a hablar con un hincha del Rojo, ¿no? Tenemos que preguntar, como cada domingo. Que está a punto de cumplir años también. Sí, se viene su cumpleaños. El hijo de Fabián Pablo Grillo, pero como siempre empezamos el programa hablando con Fabián. Muy buen día, Fabián, ¿cómo estás? Hola, Fabián. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien, también pendientes de cómo está Pablo, cómo lo viste esta semana, cómo sigue. La verdad que la evolución es muy buena, mucho mejor, qué bueno. mucho mejor. Bien. Mucho mejor, ya en estos días ya nos dijeron que muy posiblemente esta semana lo manden ya de nuevo a rehabilitación, pero vuelve mucho mejor que lo que vino. Está más proactivo, más despierto, más
más rápido, digamos, ¿no? Cuando decís ¿vuelve a dónde? Al Roca, Ajá. a rehabilitación. ¿Y qué tipo de ejercicios, qué tipo de trabajo va a hacer? Ahí hacen trabajo kinesiológico, toda la parte motora, sí, estabilidad y todo lo que hace su cuerpo, con audiólogos, psiquiatra, psicóatra, psicólogo, es multidisciplinario. ¿Y con qué ánimo está Pablo? Está con muy buen ánimo ahora, está mucho mejor. Cuando llegó estaba muy flojito, muy caído, yo le digo un delay, ¿no? Tardaba en contestar, ¿sí? Pero ahora está muy directo, habla así como estamos hablando nosotros ahora. Es Wow. muy rápido. Qué bueno. La verdad que vuelve mucho mejor. nos alegra muchísimo lo que nos contás y bueno, se acerca el cumpleaños de Pablo y por ahí vi un flyer que se viene un festival también, ¿no? Porque más allá de que es una causa que no tenemos que olvidar todos los argentinos, también es verdad que con alegría siempre es mucho mejor, ¿no? Para que estas cosas trasciendan. Así que se viene el festival. ¿Cuándo? ¿Dónde? El domingo que viene, el 30, es el día del cumpleaños de Pablo, en la estación Darío y Maxi, ahí en Diagonal, sobre Irigoyen. Salís de la estación y enfrente se va a ver el festival. No es sobre una calle lateral de Irigoyen. Y bueno, será el domingo que viene a partir de las 14 horas. Perfecto, lo volveremos a anunciar el domingo próximo cuando hablemos contigo nuevamente. Te agradezco. Pero sabés que vamos a estar todos ahí. Y me imagino sí, por supuesto, lo sé. Miles de argentinos y argentinas acompañándolo a Pablo, dándole fuerza a Pablo y diciéndole que, bueno, esperamos también que al mismo tiempo que se recupere haya justicia. Te agradezco mucho, muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente de parte nuestra, un abrazo grande. Y mandáselo, por favor, Pablo, a Pablo. Sí. Sí, Y decirle que nos pone muy contento escucharte. Uh-huh. Hemos leído la carta que escribió la familia y esta semana y estamos realmente impactados por la actitud que ustedes toman y por cómo es permanente este reclamo y al mismo tiempo cómo es permanente el acompañamiento. Gracias. Sí, le quisiéramos darle un contenido humano, ¿no? Al reclamo formal que se le hace. Totalmente. Ay, ¿se cortó la comunicación? Bueno, pero hemos escuchado lo importante y estaremos convocando nuevamente el próximo domingo. Gracias. Abrazo grande. Sí, ahí te escuchamos. Ahí está. Abrazo para Pablo. Dale, te agradezco mucho. Gracias. Ahí está. Hasta el domingo. Muy bien. Bueno, Fabián Grillo, como cada domingo, dándonos el parte de Pablo. Y bueno, qué felicidad escuchar que nos una buena noticia. Una buena noticia entre tanta pálida. Así que le mandamos un beso grande. Ojalá nos esté escuchando, Pablo. Te mandamos un beso grande. No te olvidamos. Vamos a estar insistiendo con esto cada domingo y las veces que sea necesario para que se haga justicia. Así que bueno, momento de ir una tanda, señores. Pues, primera tanda. Nuestro sueño era que Pablo esté, esperemos, antes de fin de año con nosotros acá. Sí, hablando con él en primera persona. Veremos si puede Ojalá pueda estar acá con nosotros. Nos vamos a ir a la tanda, pero antes, así el productor no me reta, porque acá tengo el libro que vamos a estar sorteando, pero si no los oyentes se nos enojan. Exacto, antes de ir a una tanda les hablamos de regalitos, porque para todos los que están escuchando pueden ser los ganadores de llevarse este maravilloso libro para una sociedad más justa, Educar para una sociedad más justa, de Daniel Filmus, Karina Kaplan. Así que también pueden escribirnos al WhatsApp de la radio 11 23 40 1030 y también obviamente en el chat de YouTube, claro, que estamos transmitiendo en vivo con el streaming, ahí nos pueden ver a nosotros, a los entrevistados y todo, así que vamos a estar ahí con la transmisión en vivo para que puedan ir charlando y se arme el debate ahí también en el chat de YouTube. Totalmente, nos dejan mensajitos y nosotros los vamos a leer, vamos a tratar de leernos todos. Aparte nos gusta saber desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo, porque sabemos que este programa se escucha en toda nuestra queridísima Argentina. Tal vez han viajado por el fin de largo. Claro. Hoy estaremos con Carlos Tomada, estaremos con Jorge Tarina hablando justamente de este tema de defensa y con Diego Velar también para ver la mirada internacional de Argentina. Muy importante, así que no te vayas, nos vamos a la primera tanda de este programa hermoso de domingo y enseguida volvemos. Es primavera. Los días son más luminosos. Vivilos en Del Plata. La radio de la verdad.
Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Todos los domingos nos rebelamos en Del Plata. De 13 a 15, Rebelión en la Granja. Un programa de la Liga de la Justicia Social. Un espacio para el debate de los grandes temas nacionales, pero sin solemnidad. En Del Plata, la radio de la verdad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La pasa del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Y seguimos en Parte del Aire. Qué hermoso domingo, soleado. Hoy está el clima primaveral, no sé si Al para fin. pileta. No está para pileta, está medio frío para meterse al agua. La gente que está en la costa quizás o en algún río o en alguna laguna. No sé si está para meterse al agua, pero Todavía no para tanto. tomar un solcito, sí. ¿Cómo está el clima? Sí, hoy 24 grados de máxima en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual, 57 el porcentaje de humedad, y en Mar del Plata, que habíamos mucha gente que se había Sí. ido a La Feliz, hoy también está bastante fresquito, la máxima es de 25 grados, así que a la tarde, ¿quién te dice? Puede ser un chapuzón en el mar, ¿eh? En este momento 19,9 la temperatura actual, y mañana sube un poco la temperatura. Los que se quedan el lunes feriado en La Feliz, Bien. 27 grados de máxima mañana, así que ahí para despedirse un poco con el cielo totalmente despejado, va a estar linda la costa. Qué Bueno, yo lindo. estuve en la costa, quiero decirlo, que me vine para el programa. Pero Presentando el estuve- libro, ¿no? Estuve en Madariaga, sí, en Pinamar, en Valeria, por supuesto, que es mi otro lugar en el mundo. Pero bueno, estamos aquí y la verdad que después de estar con tanta bronca en el comienzo del programa, la conversación con Fabián me- Sí, nos cambió la energía, ¿no? Nos alegró. Necesitábamos una buena noticia. Bueno, la verdad que con todo esto que mencionabas al principio, yo había cosas que no estaba enterada y las hablamos en el corte, pero la verdad que no salgo de mi asombro. Para estos temas tan importantes... Sí, tema importante. Me imagino que tenemos- Carlos Tomás estará tan Total. indignado con nosotros por el robo que sufrió ayer a la noche San Lorenzo. Es un hombre de la justicia, un abogado. Carlos, bueno, Pero cómo no. Buenos días, Indignado, Carlos. absolutamente indignado. realmente para los amantes del fútbol, como es Carlos también, lo que está ocurriendo es una preocupación, ¿no? Que ya de antemano sepas lo que va a pasar y después te den campeonatos cuando no sabías que estabas compitiendo por ese campeonato. También es fabuloso, pero bueno. Es raro que aparezca en los diarios, por ejemplo, que tal domingo juegan dos equipos que son los más sospechados del fútbol argentino. ¿Cómo equipos sospechados? Yo digo, No, eran pues es equipos que buenos y equipos malos. el otro día escuchamos un programa periodístico que decía, bueno, está la zona de los equipos del poder, y justo a San Lorenzo le tocó la zona de los equipos del poder, y entonces ya estaba determinado quiénes pueden llegar o no. Pero bueno, hay cosas menos graves, pero sobre las que vamos a hablar, como por ejemplo el tema de la reforma laboral. Carlos, algo sobre que el país insiste, que ciertos gobernantes insisten como si fuera la promesa para mejorar las condiciones de trabajo y mejorar
el empleo y que ya la experiencia argentina muestra que no es así, ¿no, Carlos? Es así, Daniel, está todo dicho y bien presentado. A ver, incluso yo agregaría algo más. Presentan esto como una forma de generar empleo, ¿no? Y ya también está demostrado en la historia argentina, la historia del mundo del trabajo, de que una norma legal no genera empleo, digamos. En todo caso, lo que genera empleo es precisamente lo que no está pasando en la Argentina, que es, y por eso tenemos problemas en el mundo del trabajo, digamos, tener un modelo de crecimiento, qué sé yo, basado en la industria, en los nuevos sectores estratégicos, en nuestro complejo científico-tecnológico, en la economía del conocimiento. Tener todo eso que hoy en la Argentina es una realidad, no un potencial, es una realidad. Y que no está siendo puesto en marcha, y estamos viviendo esta economía financiarizada, donde los diálogos giran alrededor del rescate, la deuda, el carry trade, el interés, y bueno, así nunca vamos a generar empleo, con esta reforma o con cualquier otra reforma. Pero bueno... No, te quiero preguntar, Carlos, porque no se conoce mucho respecto de los artículos concretos que tendría la reforma. No. ¿Qué imaginás? ¿Cuáles serían las cuestiones estructurales que quieren reformar del mundo del trabajo? A ver, como decís también, lo que hay son versiones, lo que hay son algunas declaraciones de funcionarios que están trabajando estos temas, los Sturzenegger de la vida, con lo cual, si bien no sabemos los contenidos concretos, ni siquiera la profundidad o la extensión de la reforma, parecería haber algunos temas. Por un lado está lo que ellos dicen que quieren solucionar, que es, por ejemplo, el tema de la generación de empleo. Pero por otro lado está la pura verdad, ¿no? Que es que en realidad no van a solucionar ningún problema en el mundo del trabajo y van a agravar todos. Porque si los temas van a ser, que los convenios colectivos de trabajo sean por empresa predominantemente y no de actividad, eso va a llevar a una negociación desequilibrada por lo pronto y, como lógica consecuencia, una nueva caída del salario, digamos, porque lo ha dicho el propio secretario de Trabajo, lo que quieren con esta cuestión de los salarios dinámicos es perforar el piso garantizado que tienen las distintas actividades, ¿no? Y con esto en todo caso, que la negociación por actividad que sea mejorativa, digamos, en aquellas empresas o aquellas actividades o sectores de actividad que tienen más posibilidades. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Vamos a decir, porque yo siempre digo, cuando dicen, no, porque no puede ser que el taller de Jujuy gane lo mismo que un obrero de Techín, y alguien cree... Tenemos... de Jujuy. Ay, se nos fue por un instante. Se cortó un cachito, Carlos, pero te volvimos a escuchar. No lo volvimos. Bueno, no se perdieron nada. A ver. ¿Cómo que no? Bueno, no, digo que uno de los objetivos entonces sería negociar, darle preeminencia al convenio colectivo de empresa en un afán desmejorativo, no para mejorar, porque para mejorar ya existe hoy. Ya hoy se homologaban, digamos, 1.500 convenios, de los cuales más de 1.200 eran de empresa, los otros eran los convenios de actividad que abarcaban más gente. A ver, ¿qué otra cosa están diciendo? Están hablando de aumentar la jornada, que eso también haría, o sea... No, yo te juro que no creo. Yo eso creo que es una bomba de humo. De 8 a 12 horas, ¿no? ¿Decís que no van a aumentar la jornada laboral? No creo. Lo que pueden hacer
es esta historia de los bancos de El banco de horas, claro. que es que algún día trabajen más de las 8 horas y eso se compensa no con el pago de hora extra, sino se compensa con francos, por ejemplo. Eso para mí es opinable, ya está funcionando en muchos sectores, sobre todo de la industria automotriz. Me parece que no es por ahí el tema de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo, ellos hablan de modernizar y resulta que tenemos una ley de hace 100 años que no discutimos. Tenemos la jornada más larga de Latinoamérica junto con México y dentro de poquito nos vamos a quedar solo nosotros porque México va a bajar a 40 horas progresivamente, que es lo que deberíamos hacer también nosotros. Y no porque vaya a generarse empleo a partir de la reducción de la jornada de trabajo, sino que también hay otras cuestiones que tienen que ver con que han aparecido últimamente, que tienen que ver con querer compatibilizar la vida laboral con la personal, no destinarle a lo mejor menos tiempo al trabajo o a otras cosas, y eso me parece que eso sí es modernizar, porque es ponerse a la altura de un mundo del trabajo que está demandando otras cosas. Por ejemplo, regular las plataformas, el trabajo en plataformas. Sí. Yo no me opongo a este tipo de reformas. Lo que pasa es que lo que yo digo es no se puede negociar una reforma laboral en contra de los trabajadores y claramente a favor de los empresarios en un contexto de un gobierno como este. Ese es el problema. Ahora, Carlos, una pregunta que es parte del debate que vamos teniendo, que hay claramente cuestiones que hay que mejorar y hay que transformar y modificar. Así es. ¿Qué sugerencias vos tendrías para un programa que incluya también reformas laborales que mejoren las condiciones de los trabajadores y que mejoren las condiciones de productividad y competitividad del país, como para también cambiar la matriz de exportaciones y que no sea solo de productos primarios? ¿Qué reformas, desde un punto de vista nacional, popular, progresista, se podrían sugerir? Y yo diría una reforma más inclusiva, ¿no? Una reforma donde tengamos más trabajadores con trabajos y con derechos, digamos, porque no está escrito en ninguna piedra que el trabajo ya... ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Sí, de que el trabajo del futuro ya no es más del futuro, el trabajo del presente tenga que ser sin derechos. Mirá, Daniel, yo te voy a decir algunas cositas, pero te digo, porque también me gusta aclarar esto, hay mucha gente trabajando, como te pasa a vos en las áreas tuyas más cercanas, que vos sabés que hay mucha gente que está trabajando, que está discutiendo, que está haciendo una revisión de lo que fueron nuestras posturas más tradicionales, por llamarlo así. De hecho, yo tengo en mi escritorio, y no porque las haya escrito yo, 6 reformas laborales, 6 propuestas de reformas laborales, algunas encaradas más desde la perspectiva de género, otras más vinculadas con la producción, algunas más equilibradas entre capital y trabajo, en fin, distintas alternativas. Pero, yendo a tu pregunta, a ver, hay una cosa que de previo y especial pronunciamiento que quiero comentar, que en general no lo comento y charlando contigo me surge, que es algo que hemos olvidado, es que hay una pirámide jurídica en la Argentina, ¿sí? Que arranca de los tratados internacionales, la Constitución Nacional, las leyes, reglamentan su ejercicio, todo eso. Bueno, cuando se habla de seguridad jurídica, y todos sabemos que es una preocupación el tema de la seguridad jurídica, sobre todo para el sector empresario, también lo debería ser para los trabajadores, pero dejemos eso. Me parece que un desafío que tiene una reforma laboral en la Argentina es que tiene que respetar el principio de protección al trabajador que está en el artículo 14 bis de la Constitución, básicamente porque si siguen con reformas como la ley de bases, ahí sí que va a empezar en serio la industria del juicio.
porque van a haber muchos reclamos de inconstitucionalidad. Y eso no es un tema menor. Yendo a temas más concretos, te dije lo de la jornada. Me parece que otro tema importante es trabajar la cuestión de salarios, ¿no? Yo creo que hay que retomar la negociación colectiva libre. Creo que hay que introducir los conceptos de productividad sin que los conceptos de productividad aludan a más trabajo, sino mejor trabajo. No es una cuestión de intensificar, porque además le han dado mala prensa al término de productividad en manos de los empresarios, digamos, avaros, por llamarlo de alguna manera, que lo único que piensan es cómo digamos, explotar, valga el dramatismo de la palabra, explotar más a los trabajadores. Y yo te aseguro que hay muchas cosas que se pueden hacer en materia de productividad a favor. Por ejemplo, que los lugares de trabajo sean sanos y seguros. En la Argentina yo estoy azorado, vos viste que yo ahora estoy ahí con esta cuestión de la formación de delegados, y las cosas que me cuentan de lo que pasa en las plantas en materia de accidentes de trabajo es grave, es muy grave. Me parece que, por ejemplo, otro tema que podría tratarse es la cuestión de la informalidad. A ver, es necesario que haya menos trabajadores informales. ¿Por qué? Porque el trabajador informal es un trabajador que trabaja, que tiene trabajadora, que tiene derechos, pero que no se le reconocen. Eso es el trabajo informal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer que pase más gente a la formalidad. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno convierte lo informal en formal, con una ley. Eso es un fraude espantoso, que lo que hace es que los trabajadores se queden sin derecho, porque lo pasan a la formalidad legalmente, pero no le reconocen los derechos de la ley de contrato de trabajo. Lo que nosotros decimos es, bueno, hagamos distintas cosas. Digo algunas. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos un sistema de contribuciones patronales progresivos? Creo yo que las empresas pequeñas o microempresas, que son empresas de supervivencia, de subsistencia, que no están en el gran mundo competitivo, bueno, no deberían pagar casi cargas sociales. Y sí, en cambio, ir aumentando las contribuciones a medida que aumenta el tamaño de la empresa, a medida que aumenta la facturación. Me parece que eso pondría un poco también de justicia en el sistema tributario. Creo que tenemos que reordenar el monotributo, porque se ha distorsionado. Tenemos que prohibir el monotributo en el sector público, tenemos que hacerlo más accesible. Tiene que haber distintos monotributos. Una cosa es un trabajador que trabaja en un kiosco, otra cosa es un trabajador que es un becario, en fin, hay distintas, un cooperativista. Creo que tiene que haber mayor segmentación como la segmentación que hay. Y después, finalmente, a ver, yo digo, las nuevas tecnologías que se han impuesto en todo el mundo y seguirán perfeccionándose. ¿Qué tal si utilizamos las nuevas tecnologías para inspeccionar y que no haya fraude laboral? Porque, Daniel, hay mucho trabajo informal, trabajo sin derechos en el sector formal de la economía. Y eso es lo que tenemos también que cortar. Es más difícil en los sectores de la economía informal, pero en los sectores de la economía formal, que hay miles, yo diría algunos millones de trabajadores y trabajadoras que no tienen derecho, deberíamos progresivamente formalizarlos
reconociéndole esos derechos. Carlos, y entonces veríamos, bueno, otra cosa que hay que hacer es regular el trabajo de plataforma. Totalmente. Está ocurriendo en todo el mundo, pero no como trabajador independiente. Apareció como trabajo independiente, bueno, hace 10 años, y se instaló. Llegó para quedarse. Bueno, ahora en el mundo, como llegó para quedarse, empiezan a ver los problemas que generan y le buscan la solución. Para eso sirven las normas laborales. Por ejemplo, para instalar un derecho que yo cuando estudiaba no existía, y eso es una buena demostración de lo que es el avance, que es el derecho a la desconexión. Jamás se me ocurrió, claro. No sé qué quería decir el derecho a la desconexión. Bueno, ahí está el derecho que tiene la persona, como ciudadano, como tal, de disponer... No responder un pedido. Exactamente. Y que no, eso no le reste puntos, porque eso le resta puntos. Carlos, y que eso no le implique, claro, como hoy, después una sanción, ¿no? Porque es mentira que no hay patrón. Hay un patrón que se encarga de sancionarlo. Carlos, sí. Una última pregunta agradeciéndote, porque sabíamos que teníamos muchas dificultades hoy a la mañana para atendernos, pero que lo hiciste igual. Pero quiero hacer una pregunta particular respecto a esto de las nuevas tecnologías, porque este gobierno se llena la boca hablando de nuevas tecnologías y de la modernidad y demás, pero cuando uno mira, por ejemplo, el presupuesto 2026, la elevación del presupuesto, en el caso de la educación técnica y la formación profesional, para que tengas una idea respecto del 2023, cae el 93%, es decir, prácticamente desaparece, y se estaban cumpliendo justamente estos días 20 años de la ley de educación técnico profesional y muchos sindicatos. Sí, que tuviste que vos que ver. Varias reuniones en las cuales me tocó participar. La preocupación es que desapareció totalmente la formación profesional, y cuando uno ve los borradores de reforma de la ley de educación, aparece ahí que es totalmente terciarizada. ¿Vos te acordás que en los 90 tuvimos el proyecto joven que se licitó y fue una estafa total la formación profesional? ¿Cómo lo ves ahora esa situación? Yo creo, primero, la opinión sobre lo que está pasando, a mí me parece criminal e irresponsable lo que se está haciendo en materia de formación profesional hoy en Argentina. Wow. No, porque el nivel de retroceso, mirá, la palabra me remite a otra cosa. Viste que van a nombrar a un general como... Sí. Ministro. Después vamos a hablar con Jorge Tayana sobre ese tema. Bueno, eso es un retroceso. En términos de ciudadanía, en términos de avances sociales y políticos, es un enorme retroceso. Bueno, lo que están haciendo con la formación técnica, tanto con la formación profesional como con los recursos, es criminal. Eso es verdadero retroceso. Y yo no sé, lo sabrás mejor vos, si eso se puede recuperar. Para mí, ojalá podamos recuperarlo. A lo que hay que apuntar es a un sistema de formación continua, porque ya los requerimientos cambian cada 5 años, antes pasaba más tiempo. Un sistema nacional montado sobre la infraestructura que hay. No estoy inventando nuevas estructuras. Quiero decir, sobre el sistema actual, una forma de que la educación, las competencias y las calificaciones se puedan mantener actualizadas en lo que era uno de nuestros activos en términos de inversiones extranjeras. Totalmente. La calidad de la gente venía a la Argentina por la calidad de la mano de obra. Claro. El verdadero capital humano. Sí, a mí no me gusta mucho el toquecito, claro. pero sí, el verdadero capital humano, que era un rasgo distintivo. No creo que lo hayamos perdido del todo, por eso le preguntaba a Daniel si podemos pensar en recuperarlo, pero en todo caso, para las nuevas generaciones, tiene que ser un elemento fundamental. ¿Cómo va a querer ir a laburar un joven en una empresa ahora que todo el mundo se pregunta con los jóvenes del gran tema, cómo se les habla, por qué no quieren trabajar? Pero ¿cómo va a querer ir a trabajar si ahora
directamente el lugar de trabajo es insalubre. Hay violencia laboral, discriminación, salarios berretísimas, derechos que se pierden en cada oleada de reforma laboral. La verdad que sinceramente no es un lugar, no entusiasma no es una propuesta mucho. Muy atractiva. No entusiasma mucho a los jóvenes. Te agradecemos. Hay que hacer que se vuelvan a entusiasmar. Bien, me gusta eso. Te agradecemos mucho, Carlos, y tengo que decir que yo lo cito a Carlos permanentemente, en uno de los aprendizajes que he hecho, que cuando alguien dice la palabra recursos humanos, Carlos le responde, si es recurso no es humano. Bien, claro. Lo uso mucho, pero siempre citando al autor. No sé si me cobrarás derecho en algún momento, pero bueno. No, la autoría. Tendríamos que cobrarnos mutuamente, quedan compensados por la cantidad de cosas que cito, que aprendí contigo. Ay. Abrazo enorme, Carlos. Abrazo, Daniel. Ahí está. Gracias. Esta charla que tuvimos con Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, con respecto a la reforma laboral, ¿no? Estos puntos, los más polémicos, ¿no? Que son los que están dando vueltas. Bueno, recordamos a la gente que si quiere opinar de todos estos temas, obviamente lo puede hacer a nuestros teléfonos, ¿no, Belén? Exacto, lo pueden hacer al WhatsApp 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata, que ya saben que se lo agendan y les sirve para toda la programación. Sí. Y obviamente a través del chat de YouTube, acá se va armando siempre el debate que es interesante. Sí. Nos decía Silvia, dice... por favor, Carlos, necesitamos propuestas. Acá Emiliano dice, grande Carlos, uno de los mejores ministros nacionales y populares y el mejor ministro de Trabajo de nuestra historia reciente, dice Emiliano. ¿Qué opinan de los 60.000 trabajadores estatales echados? ¿Qué se va a hacer con Sturzenegger? ¿Habrá justicia? Dice Miriam. Ojalá pudiéramos responder, ¿no? Ojalá hubiera justicia. Ojalá hubiera justicia. También con el árbitro de allá, sí. Sturzenegger es como Terminator. Perdón que estemos en los temáticos, pero... Es la peor injusticia de los últimos 30 años. Sturzenegger es como Terminator, dice Emiliano, siempre está volviendo. Es verdad, ¿cuántas vidas ya tiene? Bueno, mucha gente que está acá escribiéndonos en el chat de YouTube, se va generando este intercambio y obviamente en el WhatsApp, porque pueden llevarse hoy, antes de la 1, vamos a estar sorteando este libro. Saludos a toda la mesa, dice acá Pablo desde Palermo. Qué interesante pensar en dejar de dedicar tantas horas trabajando. Saludos a toda la mesa. Buen día. De hecho, se lo están planteando en todo el mundo, ¿no? El tema de la reducción de horas, pero acá en Argentina están queriendo aumentar la jornada laboral. Bueno, vamos a contramano del mundo. Pero bueno, participa por este librazo, toda la gente que está escribiendo. Acá pueden ver la portada, los que están viendo desde YouTube. Educar para una sociedad más justa. Se lo pueden llevar a sus casas. Pueden participar del sorteo. Nos dejan los 3 últimos números de su DNI en el 11 23 40 1030. Excelente. Bueno, nos vamos a ir a una tanda porque este programa continúa, porque tenemos muchos más invitados especiales para hablar de los temas que nos competen a todos y a todas. Así que bueno, vamos a una pequeña tandita, anda a calentar el agua para el mate, que todavía es hora de mate, Yo hasta tengo el mediodía. mucha expectativa por la próxima entrevista. ¿Ah, sí? Es muy particular Diego Velar, a quien respeto mucho. Ah, bueno, listo. Ahí develamos el misterio. Lo vamos a hablar con Diego Velar. Así que no te vayas, anda a calentar el agua para el mate. Enseguidita volvemos con mucho más Parte del Aire. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Todos los domingos nos rebelamos en Del Plata. De 13 a 15, Rebelión en la Granja. Un programa de la Liga de la Justicia Social. Un espacio para el debate de los grandes temas nacionales, pero sin solemnidad. En Del Plata, la radio de la verdad. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. El fútbol grande está en Del Plata. Boca buscará pasar a cuartos de final del torneo Clausura. Hoy recibirá a Talleres de Córdoba, que dirige Carlos Tevez. Y Del Plata estará en la Bombonera. Seguí todas las instancias desde las 18 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad.
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Las 24 horas del día, AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Daniel Filmus te acompaña todos los domingos. 2 horas de pensamiento crítico. Hasta las 13 parte del aire. Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, 43 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Espero que hayas calentado el agua para el mate, porque la charlita que se viene ahora es para escuchar y volver a escuchar. La gente que se pierde las charlas, o quizás te enganchaste recién, podés volver a escuchar todo lo que pasa en el programa en nuestra página de Instagram, por ejemplo, parte_del_aire, parte del aire. Muy complicado. Vos pones parte del aire y aparece. Y aparecemos, sí. claro. Así que ahí dale seguir en nuestro canal de YouTube también. Ahí está todo subido, las charlas divididas por segmento, así que eso está un poquito más organizado. Y en Spotify también. Así que estamos muy cancheros en Spotify también. Para todos los gustos, todas las plataformas. Charlas. Pero Claro que nos sí. vamos a dar un lujo ahora de hablar con Diego Aguilar, a quien realmente respetamos, a quien respeta a todo el mundo. Recién hemos hablado con Carlos Tomada, que también en el mundo del trabajo es sumamente respetado, independientemente de la mirada partidaria o política de cada uno, pero quiero hablar con Diego fundamentalmente por lo respetado que es él respecto del tema de relaciones internacionales, y porque tiene una mirada propia. Tiene la rara condición de haber sido embajador en China, haber sido embajador en Estados Unidos, en la Unión Europea, por distintos gobiernos, con distintos presidentes y con distintos cancilleres, y mantener siempre una misma mirada, una mirada profesional, que nos interesa mucho compartir en este momento. ¿Qué tal, Diego? Un gusto enorme poder hablar con vos. Buen día, Diego. Buen día. ¿Cómo estás viendo la política internacional, el alineamiento que está anunciando permanentemente nuestro presidente en la actualidad? Mira, yo creo que en principio, en lo general, se habla mucho de una nueva era o de un nuevo orden. Yo creo que más que un nuevo orden, hoy lo que hay es un gran caos, un gran desorden, que evidentemente es una transición hacia un nuevo orden muy diferente al que tuvimos en el siglo XX. Este primer cuarto de siglo se ha caracterizado por el derrumbe de una serie de reglas que existían en el mundo, que imperaron muy claramente de 1945 hasta ahora, 80 años de un orden que en los últimos años se ha ido desmoronando, y que en eso la nueva administración del presidente Milei nos pone en el medio de esos debates durante mucho tiempo. Sí que en esto no coincidimos, pero el periodo kirchnerista nos alejó del debate mundial, generando una falsa opción entre lo que se llamaba lo nacional y popular, entre comillas, y por otro lado un mundo neoliberal. Y realmente eso desapareció. Yo creo que estamos en un nuevo conflicto ideológico, político, económico, con nuevos actores irrumpiendo, que van desde la inteligencia artificial al cambio climático como un tema tope de agenda, y Argentina estaba muy lejos de todo eso. Hoy estamos en el medio de ese debate, y eso tiene aspectos positivos y negativos, por supuesto. ¿Y cuáles son los principales positivos? Bueno, se desprende ya de lo que conversaste. ¿Y cuáles serían las críticas para hacer, o cuáles son los aspectos negativos de la inserción argentina? Mira, lo positivo es que Argentina se está incorporando a los tumbos en cadenas de valor y volviendo o aspirando a volver a un ciclo de inversiones mundializadas que hoy caracterizan al mundo. El mundo se ha integrado justamente ahí viene el aspecto defectuoso, con una gran concentración de poder en pocas manos,
esto es el famoso 1% de Wall Street, ¿no? Sí. que representa poco en términos electorales, pero muchísimo en términos de las decisiones macroeconómicas, que tiene un impacto, por supuesto, sobre la economía cotidiana de muchos miles de millones de habitantes en el planeta, incluyéndonos a nosotros. Yo creo que ese es el gran debate, cómo la mundialización contempla más claramente un reparto más equitativo de los recursos, cosa que no está ocurriendo. Ahora, pocos como vos conocen la realidad china y pocos como vos también han escrito sobre este tema con mucho detalle. ¿Y cómo te parece que impacta en esta cuestión de que se repite una y otra vez que tenemos economías complementarias con China y competitivas con Estados Unidos, esta relación tan estrecha o alineamiento, que todavía es una palabra que me parece más grave, que ha habido últimamente con Estados Unidos? Mira, hay 140 países sobre 190 que tienen el mismo dilema de alguna forma, porque tienen a China como el principal socio comercial, incluyéndonos a nosotros, que desde hace 2 meses Exactamente. China ha pasado inclusive a Brasil como socio comercial de Argentina. Y esto, insisto, se reproduce a nivel de 2/3 partes del mundo, que tienen intensa relación con Estados Unidos y al mismo tiempo una muy importante relación con la segunda potencia mundial, que es China. Yo creo que la inmensa mayoría de los países lo viene navegando, esa dicotomía o ese conflicto, manteniendo la relación con Estados Unidos, y mucho tan estrecha o más estrecha que la nuestra, y por otro lado una relación importante con un proveedor de mercado, de compra, de inversiones, de turismo. Es el mayor contingente turístico en el mundo y es el chino. Quiere decir que desde todo punto de vista es un conflicto que hay que saber enfrentar, ¿no? Forma parte de la realidad. Entre ellos son los socios más importantes entre dos naciones en la historia de la humanidad. Es decir, que ellos también tienen un conflicto entre su condición de socios muy importantes y de rivales al mismo tiempo. Es decir, este es, yo diría, el gran conflicto del siglo XXI. Lo tenemos nosotros, pero tenemos que desprendernos de ese concepto de ombliguismo que tanto nos persigue. Yo creo que el ombliguismo y la grieta son dos datos muy traumáticos en la Argentina, y tenemos que pasar a resolver los dos. Uno, integrándonos como nación, no como facciones que se suceden. Entonces, entre la grieta y el péndulo, somos siempre una nación a medias, y eso siempre nos condena al fracaso. Algún día vamos a tener que hacer como han hecho nuestros vecinos, ¿no? El mejor ejemplo que tenemos es Chile, Uruguay, Brasil, que tienen un intenso conflicto, vos lo sabés obviamente muy bien, ideológico, pero sin lugar a duda, sin concesiones, pero al mismo tiempo hay por encima de los valores de facción o ideológicos o partidarios un concepto de unidad nacional que preside a nuestros vecinos. Nosotros no nos hemos integrado en eso, no solamente la crisis del Mercosur, sino que no nos hemos integrado en este concepto de poner valores democráticos finalmente y constitucionales que contemplan la alternancia y la diversidad como un dato normal. O sea, que se sucedan administraciones de distintos signos ya es lo normal en nuestra región. Sin embargo, no sigue siendo, o todavía no hemos alcanzado esa normalidad en Argentina. Sí, esto que llamás vos normalidad, que en política exterior debiera referirse a política de Estado, por ejemplo, respecto del Mercosur o respecto de nuestros socios, y también política de Estado respecto de las cuestiones de soberanía, como en el caso de Malvinas, que no logramos ni siquiera en los acuerdos básicos o en los temas básicos tener miradas que no estén supeditadas a los calendarios electorales. Pero los temas que trabajo yo, sabes, bueno, tecnología y educación y ciencia, no hay políticas de corto plazo, y en relaciones internacionales tampoco. La mejor imagen es lo que vimos todos hace 2 días, después de una campaña electoral caracterizado por los mayores agravios que uno puede imaginar entre Trump y el nuevo alcalde de Nueva York, Mamdani. Se reunieron en la Casa Blanca con el dato de la normalidad del alcalde de una de las ciudades más importantes del mundo y la más importante de los Estados Unidos y su presidente,
y lo han dicho, van a convivir con sus diferencias. Nosotros, y a una semana de la elección, nosotros hace 2 años que tenemos un nuevo partido en el poder, el Violeta o la Libertad Avanza, y no puede reunirse con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% de la población y de la economía argentina. Esto marca esa fractura, al margen de las diferencias. Yo creo que tenemos que aprender a entender cómo vivimos con diferencias y profundas, si no, miremos Lula-Bolsonaro. Bueno, Lula fue como candidato con el candidato de la oposición de la elección anterior como vicepresidente, ¿no? Claro, bueno, ahí rige, por supuesto, hay una alianza de centro-izquierda y centro-derecha que es muy parecida a lo que fue Juntos para el Cambio, por ejemplo. Y Juntos para el Cambio, que había hace 2 años ganado 10 gobernaciones y 500 intendencias, era quizás la fuerza territorial y como alianza de centro-izquierda, centro-derecha más amplia de Argentina, se disolvió sin motivo. No hay una explicación siquiera, hay una gran carencia de dirigencia, y se disolvió. Y ahí está todavía el peronismo, kirchnerismo, lidiando con temas tan delicados como es la condena de la expresidenta y cómo reordenar su fuerza, y tampoco lo hace. Entonces aquí el fracaso de las facciones es también el fracaso de la nación. Sí, tal cual. Y me gustaría volver a la cuestión internacional respecto de tu mirada en relación al acuerdo que tuvo al final Brasil con Estados Unidos y el que tuvimos nosotros con Estados Unidos, respecto de que Lula, después de momentos de tensión, incluso de sanciones de Estados Unidos hacia Brasil, logró en un acuerdo bajar aranceles y ponerse a dialogar cuando parecía que era prácticamente imposible. ¿Y cómo ves esa cuestión, siendo justamente Brasil nuestro segundo socio después de China? No, y además nuestro más estrecho socio desde el punto de vista estratégico. Yo creo que lo más importante que hicimos en este cuarto de siglo fue superar el nivel de conflicto con Brasil y poder ser socios estratégicos y no potenciales enemigos. Eso yo creo que es un paso adelante. Bueno, es un capital que le debemos en buena medida a Alfonsín todavía, ¿no? Pero no de hay haber ninguna duda. terminado con las hipótesis de conflicto con Brasil, por ejemplo, que era la preocupación máxima, ¿no? No, pero sin lugar a duda hubo datos de continuidad en todo el proceso democrático, que incluye desde Alfonsín, por supuesto, a Menem, a la propia administración Kirchner, a Macri, y curiosamente, pese a mucho conflicto y un congelamiento en muchos aspectos de la relación, también ha ocurrido, pensemos que de la obra pública la más importante que se conserva son los gasoductos al Brasil. O sea, pese a todas las limitaciones de nuestro péndulo eterno, todavía no hemos tirado por la borda, y espero que podamos recuperarlo plenamente, el eje estratégico de nuestra relación con Brasil. Miremos esto que vos decías recién, en la negociación con Estados Unidos largamos nosotros con el 10% de aranceles y Brasil con el 50%. Ya Brasil se ha puesto en las mismas condiciones de Argentina en el 10%. Y miremos cuando aparezca el acuerdo individual por este caótico procedimiento que ha establecido el presidente Trump de negociar uno por uno y generar este desorden comercial a través de una guerra comercial. Pero vamos a ver cómo queda, porque la verdad no conocemos el texto de nuestro acuerdo individual y todavía Brasil no ha terminado el suyo. Yo creo que va a terminar mejor el acuerdo brasilero con Estados Unidos que el nuestro, por ejemplo. Pero miremos, esto no quiero hacer bola de cristal, esperemos ver los resultados. Sí, y uno anunciando abiertamente alineamiento y otro pues desde una posición donde negocia a partir de sus propios intereses y su propia perspectiva. No creo en el alineamiento ni cuando lo planteó Menem, y yo era el embajador en Estados Unidos y lo dije públicamente, y de acuerdo. Insisto con eso, que yo creo que nosotros somos parte de Occidente, no estamos alineados con.
Nosotros tenemos una historia que nos liga muy estrechamente en lo económico, en lo constitucional, en lo político, con Estados Unidos y con Europa. Ahí tenemos una relación dual muy importante y hemos incorporado en los últimos 20 años esta relación tan clave en el siglo XXI como es la relación con China, donde hay diferencias filosóficas y culturales extraordinarias, pero bueno, ese es el gran desafío del siglo XXI, cómo evitar el conflicto nuclear, que sería el holocausto nuclear del mundo, si estallara un conflicto entre Estados Unidos y China, cómo superar el eje del deterioro medioambiental por vía de la mitigación. Es decir, hay grandes desafíos donde Argentina tiene roles a cumplir, pero a nosotros nos consume el 90% de nuestra energía, está puesta en el dato fratricida, en el dato faccioso y en no alcanzar la unidad nacional. Eso nos quita una energía extraordinaria. Nos acercamos a las 12, que es la hora de las noticias, pero la última pregunta, Diego, agradeciéndote enormemente que hayas participado en el programa, es sobre la política interna. Fuiste candidato hace poco. ¿Cómo podemos romper este péndulo del que hablabas vos? Y te quiero decir que el título de mi último libro es justamente Del péndulo al precipicio, y es muy crítico de esta incapacidad de generar política de Estado. Yo creo que estuvimos bastante cerca hace 2 años, no lo pudimos concretar, cuando había un ordenamiento entre dos frentes electorales, uno formado por el peronismo a través de su última etapa kirchnerista y una alianza con la izquierda. Esa era un frente, ¿no? Y por el otro lado un frente de centro-izquierda donde estaba el radicalismo, que es el que preside la Internacional Socialdemócrata en América Latina, y el PRO como fuerza que yo integro todavía, aunque creo que está en disolución, desgraciadamente, que es el PRO, como fuerza de centro-derecha. Es decir, que teníamos una alianza de izquierda definida como izquierda con el peronismo y por otro lado una alianza de centro-izquierda y centro-derecha. Yo creo que si eso hubiéramos avanzado en ese rumbo, hubiéramos podido estabilizar el sistema político enormemente, conviviendo, ¿no? Encontrando la forma de convivir entre dos frentes, que es lo que pasa, insisto, en Chile, en Uruguay, en Brasil. Hay frentes, hoy ya no hay ni figuras hegemónicas ni partidos hegemónicos. Ese camino nos cuesta mucho trabajo recorrerlo, entender la ruptura de esas hegemonías personales y aspiración de partidos de ser hegemónicos para construir frentes democráticos ordenados a través de ideologías, uno más por izquierda, otro más por derecha, pero con una capacidad de alternancia y de flexibilidad. Nos van a matar acá, pero yo te voy a hacer una pregunta al estilo Massa. ¿Por sí o por no? ¿Estamos a tiempo todavía? Hola. Sí, te decía que al estilo Massa te voy a hacer la última pregunta porque nos van a matar acá en el informativo. ¿Por sí o por no? ¿Estamos a tiempo todavía de hacer eso? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que somos una gran nación que todavía desgraciadamente nos miramos mal al ombligo, en vez de mirarnos al espejo con una capacidad autocrítica, nos miramos al ombligo y creo que el ombligo nos da una imagen muy distorsionada de nosotros mismos. Un abrazo enorme. Muy buen domingo, Diego. Para vos, un abrazo. Abrazo. Está Diego Guelar charlando con nosotros y lo pueden volver a escuchar en todas nuestras redes. Pero ahora es momento del informativo. Exactamente, 12 del mediodía y 1 minuto en toda la República Argentina. Llega Radio Noticias del Plata con Sofía Napoli. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. 12 del mediodía, 1 minuto en todo el país. Temperatura 21 grados 1/10, humedad 51%. La fragata Libertad llegó a Buenos Aires tras una travesía de 6 meses. El emblemático buque escuela de la Armada Argentina completó su viaje número 53 de instrucción. Familiares, autoridades militares y cientos de curiosos se congregaron desde temprano en la dársena norte para recibir al histórico navío.
La Noche de las Librerías convocó a una multitud que colmó la avenida Corrientes. La 15ª edición reunió a más de 200.000 visitantes, 6 escenarios y nuevos circuitos barriales incorporados este año, según informó el Ministerio de Cultura porteño. Más de 70 librerías y espectáculos culturales participaron de la jornada que celebró el libro e incluyó presentaciones, firmas, talleres, debates y actividades en bares notables. Deportes. Boxeo, título mundial Super Mosca. Fernando Puma Martínez sufrió un duro knockout ante Jesse Bam Rodríguez. El argentino de 34 años vivió su primera derrota profesional. Cayó a la lona en el 10º asalto y no pudo recuperarse. El norteamericano le quitó su corona de la Asociación Mundial de Boxeo y lo unificó con los cinturones CMB y OMB. El cielo en la ciudad de Buenos Aires está ligeramente nublado. Temperatura 21 grados 1/10, humedad 51%. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Estamos en primavera. Pero en las 4 estaciones vos estás en Del Plata. La radio de la verdad. Muy bien, 12:04, seguimos en parte del aire y anoche fue la noche de las librerías en la ciudad de Buenos Aires, pero acá tenemos, mira, un súper regalo. Tenemos el mediodía de las librerías, podría decir. Exacto, estamos... No hablen de anoche porque todavía estoy dolido. Todavía quedó dolido, te vamos a hacer olvidar, vas a ver. Sí, con los mensajes de los oyentes. Mirá. Muchos mensajes, mucha gente que quiere llevarse el libro Educar para una sociedad más justa. Acá Pablo de Palermo dice, quiero participar por el libro, nos deja los 3 últimos números de su DNI. bien. Nancy Gómez también dice, soy docente jubilada y me sigo perfeccionando para seguir educando. Quiero participar por el libro, abrazo gigante. Abrazo. Lo mismo acá Adriana, que nos manda saludos, dice, buen día para todos, buenísimo el programa como siempre, quiero participar del sorteo. Y mucha gente que también está ahí manifestándose y teniendo sus propios debates en el chat de YouTube, así que eso está buenísimo. Obviamente estamos ahí leyéndolos a todos, así que gracias por escribirnos. Acuérdense, 11 23 40 1030, antes de la 1 sorteamos el libro. Claro que sí, muy bien. Parece, hay mucha gente que está queriendo acá participar por el libro, me gusta que vuelva ese hábito. Ya ¿no? se vienen las Anoche- lecturas del verano, hay que conseguir los libros No para el es un verano. libro para el verano. Ya hay ¿no? que ir pensando. Es más voy a escribir una extenso. novela, claro. Bueno, uno puede Bueno, pero hay leerlo. tiempo para tomar nota, Claro, en cualquier estudiar. momento, Bueno, totalmente. pero me voy a dar otro gusto, porque venimos de hablar con Carlos Tomado, con Diego Velar, y me voy a dar otro gusto de hablar con Claudio Drescher, y presidente de la Cámara del Vestido, y hablábamos con Diego Velar recién justamente de las relaciones comerciales, económicas de Argentina en particular con el caso chino, pero primero saludarte, Claudio, ¿qué tal? Muy buen domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los veo con Bueno, energía muy positiva en un día maravilloso. ¿Ustedes están seguros que quieren hablar conmigo? Ay. Lo pensaría 2 veces, les digo, ¿eh? Mira, para mí no es un día maravilloso, soy de San Lorenzo y ayer he sufrido un robo muy grande a la noche, todavía no me logro reponer. Habíamos estado levantando un poquito el espíritu en estos minutos, pero te queremos preguntar, porque justamente hablábamos recién con Diego Velar, que fue embajador en China y en Estados Unidos, y de la cuestión comercial Argentina conoce mucho, pero te queríamos preguntar a vos como empresario y como presidente de una cámara que es una de las que está muy involucrada en esta apertura económica que se está haciendo, ¿cómo lo viven? ¿Cuál es la situación que tiene el sector actualmente, Claudio? Mira, la situación es extremadamente grave.
Nuestro sector específicamente está perdiendo puestos de trabajo en forma sistemática, con mucho despido, tanto lo formal como lo informal, con suspensiones. Bueno, muy complejo. Esto tiene que ver con varios factores. Hay una caída en el consumo muy marcada en los últimos meses, muy marcada, que está afectando a toda la industria. Como miembro del Comité Ejecutivo de la UIA, la verdad que no escucho ningún sector industrial que en este momento esté pasando un momento de cierta actividad. Así que realmente preocupado por el impacto que esto está teniendo y no se ve síntomas de recuperación. En relación seguramente al comercio y al fenómeno chino, bueno, otra de las grandes complejidades del momento es que estamos, para mí, viviendo un cambio de paradigma, ¿no?, en relación a la globalización. Yo tengo la sensación que la Argentina siempre está en offside, o sea, protege cuando la globalización se desarrolla y desprotege cuando la globalización es cuestionada, ¿no? Y hay que volver a analizar las relaciones y los factores de poder y los intercambios comerciales desde otra óptica, viendo que, bueno, que el mundo cambió. El mundo cambió. Contame, sí. No, te iba a decir, esto te trae reminiscencias de lo que ocurrió en los 90 y cómo terminó esa década. ¿Te parece que es un proceso totalmente distinto? No, tiene similitudes, yo lo veo un poco más grave, porque me parece que los países, no solamente la Argentina, sino que los países están recapitulando sus procesos de reindustrialización, a veces en forma brutal, como lo puede hacer Trump, con esa metodología media absurda, pero bueno, los países empiezan a defender su capacidad de generar empleo, y Europa y Estados Unidos tienen hoy un tema estructural gravísimo, que es su pérdida de competitividad, y bueno, China cambió las reglas del juego, y si hablamos futbolísticamente te diría que China está jugando otro deporte, ¿no? Está jugando otro deporte con otras reglas totalmente distintas a lo que desarrollan los países, llamémosle de Occidente, democráticos o con funcionamiento republicano, donde en general hay una tendencia a buscar una disminución de las horas de trabajo, como se está dando en Europa, para lograr un mayor bienestar, y al mismo tiempo tenemos un monstruo gigantesco que es China, que avanza sistemáticamente con niveles de productividad y competitividad altísimos que no son compatibles con esta armonía que puede llegar a haber en el comercio internacional. Entonces hay que modificar todo. También me quiero dirigir un poco a tus oyentes, porque seguramente van a decir que el precio de los productos argentinos es altísimo, que la ropa es un afano, que se han aprovechado de la protección. Así que me quiero dirigir a ellos diciendo que obviamente hay distorsiones enormes de todo tipo. Lamentablemente tengo que decirle que las empresas pymes que producen indumentaria en la Argentina, no hay hipermillonarios ni nada, al contrario, les diría, son la mayoría, como dije, son pymes, con lo cual está dando un nivel de facturación muy limitado, y la habrán pasado bien en aquellas épocas, pero realmente no es la estructura productiva argentina, tiene lo que podemos decir un costo argentino en la formalidad, que es altísimo. Entonces los que estamos en la formalidad, todo lo que tiene encima el precio de un producto lo lleva a un nivel exponencial muy alto, y los que están en la informalidad son más competitivos, pero no tienen los niveles de calidad que puede desarrollar la estructura de la producción del sudeste asiático. Bueno, complejo, es un tema complejo, pero a ver, el gobierno no tiene una visión de cómo desarrollar este país. El gobierno cree, como a veces nos pasa a los argentinos, que pasa algo mágico y que Vaca Muerta y los minerales, la energía y el gas nos van a salvar y vamos a ser multimillonarios en el año 2032,
como me dicen a mí funcionarios del gobierno, van a llover los dólares, y van a llover los dólares, y nos van a sobrar los dólares. Como que alguien nos eligió, Dios es argentino, y dice, van a tener tantos dólares que no van a tener más problemas. Y bueno, a esta altura del partido desconfío de las soluciones mágicas y no creo que sea una perspectiva para el país. Bueno, esta semana tuvimos la noticia que esos 20.000 millones de dólares que los bancos norteamericanos nos iban a dar ya no están, así que cerramos el paraguas porque no hay peligro de que nos lleven esos dólares. Pero yo quiero volver a la cuestión de la industria como eje para política de Estado de mediano y largo plazo en la Argentina. Uno mira a Brasil, yo estuve ahí, trabajé ahí, miro con mucha envidia algunas cosas de Brasil. Las playas, sobre todo. Las playas también, pero respecto de la preocupación que hay en defender la industria, y uno mira que también tuvo altibajos, pero que hay desde una mirada, una política de Estado al respecto que le permite hoy en día, bueno, hace unos años que Argentina tenía el mismo PBI que Brasil, y hoy solo San Pablo tiene un PBI más grande que la Argentina. Brasil tiene 3 veces el PBI de Argentina. Las exportaciones industriales no tienen ningún punto de comparación. Pasó a ser, al mismo tiempo de tener exportaciones industriales un nivel muy alto, es el primer exportador de alimentos del mundo. Bueno, en el campo mío de la ciencia y la tecnología, invierte 10 veces exactamente 10 veces, sea cual fuera el gobierno, de lo que invierte Argentina. Pero hay una mirada hacia la industria. ¿Por qué Argentina tiene estas políticas pendulares también respecto de la industria que impiden también generar condiciones de productividad para ser competitivos a nivel global? Bueno, es cuestión para el psicoanálisis. O sea, la Argentina nació con gravísimos problemas estructurales en la conformación de su élite. Creo que nos damos pie con bola hace muchas décadas. No es de ahora, no es reciente, no son 70 años, no son 50, no son 20, sinceramente no me siento con la capacidad para ir a lo profundo de este tema, pero la experiencia nos indica que la Argentina nunca logró constituir un proyecto global estratégico para el país que tenga un consenso amplio y que permitiera que transitemos un camino de desarrollo. Ahora comenzó para mí desde el nacimiento mismo. Yo creo que cuando yo digo élite, hablo no solamente de los políticos, hablo de los empresarios, de los jueces, de los pensadores, los intelectuales. O sea, siempre este blanco-negro nos ha marcado. No sé, el puerto, Buenos Aires, sinceramente no me siento capacitado. Sí sé que ese punto no se encontró nunca. Hubo como pequeñas muestritas, por supuesto, en algún momento, pero nunca se entendió este país como un país que, tiene sus complejidades, ¿no? Porque vos acá tenés que combinar en forma simultánea varios elementos. Tenés que combinar la industria con el campo, sin que esto sea una oposición. Tenés que combinar petróleo y energía con minerales. Tenés que combinar la economía del conocimiento. O sea, es un país que ninguno de esos solos implica bienestar para la población. Uno de esos no, ni siquiera 3 de esos, son 5, ¿sí? Los identifico yo como 5, sí. Quizás un economista sabe más que yo, seguro. Pero digamos, no tenemos ni los minerales suficientes para ser millonarios, ni el petróleo suficiente para ser un país árabe, ni una industria como la alemana o la japonesa. O sea, tenemos que combinar estos 5 elementos, o todos los elementos necesarios, en forma simultánea, y eso lo hace un país muy inteligente, con una élite inteligente que no tenemos. Claudio, que cada vez tenemos menos. Claudio, la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene una visión un poco más proteccionista, no es más nacionalista. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con ella, de hacerle llegar esta situación tremenda por la que están atravesando los empresarios textiles? Mira, justamente tuve una reunión con su secretaria privada, no sé si es el título, pero bueno, es la secretaria, y me habló del tema Shane y del tema Temu, porque la Cámara Indumentaria tiene un proyecto de ley, se mostró interesada, y
se ve que tiene una cierta preocupación por este tema desde otro ángulo más nacionalista, de derecha, y no desde un liberalismo libertario, ¿no? Se ve que tiene otro, pero bueno, también tiene una contracara de algún pensamiento que causa cierto escozor. Sí, respecto pero a los sí, derechos humanos. Por ejemplo, así que sí, veo que ahí hay una combinación rarísima. Bueno, de hecho creo que ni se hablan, ni gobiernan en conjunto, ni mucho menos. Bueno, suele suceder en la Argentina esto, ¿no? Hay un tema, Claudio, que vos mencionaste y que para mí me parece central, que es el tema de la formación de las élites. Formás parte vos de la conducción de la UIA, y la UIA, que debería agrupar a los industriales, ve que hay un presidente que no usa la palabra industria. Así que en los discursos públicos está ausente, es una cosa increíble, pero es un sector, uno le puede gustar más o menos, es un sector y que fundamentalmente en lo que hace a las pymes es el que más genera empleo en la Argentina. Ahora, ¿no ve uno que esa élite dirigente industrial de la Argentina tenga una posición activa respecto de la defensa del sector? Más bien, uno lo ve salir a apoyar las reformas que uno intuiría que no van hacia el fortalecimiento de la industria y más bien van al fortalecimiento del sector primario en última instancia o el sector financiero, y falta esa defensa que uno en el sector industrial de San Pablo, ya que hablábamos de Brasil, uno lo encuentra, y acá parecería que ese actor prácticamente no existe. Sí, coincido con vos. Realmente la UIA obviamente representa un conglomerado muy amplio, ¿no?, de opiniones. La UIA ha comunicado en algunos aspectos nivelar la cancha, apoyar el sector industrial, pero es cierto que en un conglomerado tan amplio de empresarios siempre se muestra un cierto equilibrio en las expresiones, pero vos fíjate que en la conferencia de la UIA de hace muy pocos días fue Paulo Roca, ni más ni menos que Paulo Roca, el que dio un discurso muy claro, muy duro en relación a algunos de los temas que yo he comentado en relación a cómo hay que redefinir la nueva sistema de comercio internacional, que no tiene los parámetros que debía tener antes. Por supuesto, será porque Paulo está afectado, obviamente, pero bueno, por lo menos lo dice en forma explícita, y fue muy duro. En el caso del presidente Milei, no menciona la palabra industria, y una vez que la mencionó fue en la UIA, donde prácticamente acusó a la industria de robarle al campo. Sí. Así que realmente lo del presidente denota un desconocimiento muy profundo, muy profundo, de lo que es una estrategia de país, al no incluir no solamente a la industria. El presidente no habla de educación, o sea, digamos, para no estar yo defendiendo solo a la industria, el presidente no tiene una visión de un país desarrollado, porque no se puede olvidar de lo que significa que quien hoy no invierta en inversión está fuera del partido para hablar de vuelta de fútbol. O sea, estamos fuera del campeonato. Si él no entiende lo que es la inversión en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología, y que las universidades argentinas son prioridad absoluta, no entendió nada, con todo respeto, por supuesto, ¿no? Hacia dónde va el mundo. Brasil, quiero aclarar algo con respecto a Brasil, porque siempre como es el pasto del vecino más verde, ¿no? Sí. Brasil es un continente, Brasil tiene un tamaño de la economía que, haciendo 2 o 3 cosas mejor que nosotros, se va a distinguir, porque ya la escala te permite un nivel de productividad más alto que la Argentina. La Argentina es un mercado chico, o chico mediano, de 45 millones, de los cuales 30% consumen muy poco, o casi nada, y Brasil, aún en esa misma condición, tiene 200 millones de habitantes, si no me equivoco, un poco más. Entonces, es cierto que las compañías, por ejemplo, una pyme, una compañía de indumentaria en Brasil es 6-7 veces más grande. Entonces, en esa escala, tu nivel de productividad aumenta, ¿sí? Por otro lado, tenemos que reconocer, sobre todo para la visión un poco de los liberales,
que Brasil fue gobernado por el Partido de los Trabajadores en, si no me equivoco, 4 ejercicios consecutivos en los últimos 25 o 30 años, que han tenido política industrial, ¿no? Tal cual. Y ha tenido una inversión de 53.000 millones de dólares en industria y, insisto, en ciencia y tecnología, que acá ni siquiera se menciona. Es como que el litio, el cobre y el gas nos van a salvar para que seamos todos felices, ¿no? Bueno, ese es un caso concreto. Argentina exporta el litio para que haga las baterías Corea, que después van a Brasil y nos venden los autos híbridos, ¿no? No se hacen ni las baterías ni los autos híbridos acá, lo cual es grave. Pero vos sabés que viene bien la mención de Roca, porque cuando me tocó asumir en el 2003, después de la crisis que tuvo mucho que ver para mí en algunas políticas de apertura con la que tenemos hoy, 2 sectores que rápidamente pidieron entrevistas. Uno fue, la primera entrevista que tuve en realidad con un empresario fue con Roca, que realmente él estaba preocupadísimo porque había llevado, por ejemplo, la prueba de materiales para hacer su planta en Turín y quiere ver si realmente íbamos a nosotros a generar condiciones de ciencia y tecnología, con lo cual pudimos trabajar con la planta de él desde el CONICET muy bien. Y el segundo fue la Fundación Proteger, que en aquel momento planteaba, me acuerdo como hoy, Carajujian, que nos planteó que Argentina tenía 7 ingenieros textiles por año, y había sido la primera industria que había rebotado con sustitución de importaciones a partir de las políticas del 2002. Y entonces nos decía, bueno, así no podemos crecer. Y había una sola universidad que daba ingeniería textil, que era la UTN de Buenos Aires. Bueno, ahí desarrollamos toda una estrategia también de recursos humanos. Vos dijiste que le llevaste una propuesta de ley a la vicepresidenta. ¿Qué es lo que diría el proyecto que ustedes llevaron respecto del comercio o de la posibilidad del desarrollo del sector del vestido? Mira, primero nosotros pensamos que cualquier ciudadano argentino o argentina puede comprar productos en cualquier parte del mundo y debería tener la libertad de poder hacerlo. Con lo cual, no es que estemos en contra de las plataformas online. Lo que sí pensamos es que esas plataformas, vos no puedes vender un producto fabricado en el sudeste asiático, enviarlo para acá y simplemente pagar el IVA, ¿sí? Que se pague el IVA. Yo creo que cuando decimos, y la UIA así lo dice, nivelar la cancha, es que se le han bajado los aranceles a los productos importados y estas plataformas online llegan sin aportarle nada a la Argentina. O sea, estamos generando empleo en el sudeste asiático para perder empleo en nuestro país. Entonces lo que yo digo es, yo puedo comprar lo que yo quiera, pero tiene que haber un arancel que permita que aquel que se beneficia con el consumo de los argentinos aporte al desarrollo de la Argentina. Es como, no sé, regla de Doña Rosa, ¿no? O sea, ¿querés venir a acá? Bueno, vení, manda tu producto, pero hace que acá se genere algo. Entonces, y en relación, Daniel, quisiera hablar del tema de... Ha habido una etapa proteccionista que fue absolutamente excesiva y que distorsionó mucho de los precios del mercado. Por eso digo, ojo lo pendular, ¿no? Tal cual. Porque en momentos de escasez de productos, cuando la economía recién se reactiva en el 2002, 2003, pero sobre todo después en la pospandemia, cuando había quedado destruido todo el aparato productivo, y los talleres se habían desarmado, y bueno, la industria esta tiene muchísimas distorsiones justamente por lo pendular, ¿no? Porque se desarma la fábrica, se arma, se desarma, se arma. Entonces, cuando vos querés mejorar tu productividad, si vos no sabés si lo que va a haber que hacer es importar o producir, no sabés en dónde invertir. Entonces, muchas de las dificultades que tiene la industria en su capacidad competitiva tiene que ver con estas distorsiones. Pero vuelvo al tema cuando el proteccionismo produce un daño enorme, ¿no? O el liberalismo tonto abre el mercado sin ton ni son. El equilibrio y corregir esto es grave porque como en aquel momento se cerraron las importaciones 2021, 2022 y aparecieron las IRAs y los instrumentos donde había que ser aprobada la importación, ahí se cometieron distorsiones porque ahí aumentó mucho el precio de la indumentaria.
porque no había tela suficiente, no había helado suficiente, no había ropa suficiente, y esto provocó una distorsión. Entonces creo que en aquel momento, a ver, una cosa es alentar la industria nacional, otra cosa es tener medidas que equilibren y que balanceen la capacidad competitiva, y otra cosa es elegir sectores que no tengan necesidad de competir, ¿sí? Creo que ojo con esto, porque tuvimos problemas por ese lado, de otro tipo. Ahora, estos son mucho más graves, pero ninguno de los dos es la solución. Una última pregunta, Sí, Claudio. ¿Podés cuantificar el impacto que está teniendo estas políticas en la cantidad de trabajadores de la industria del vestido? Mira, es muy difícil porque la informalidad en este sector es muy amplia, ¿sí? Entonces ni te enterás si hay talleres de costura que están cerrando, porque mirá que están importando, también el sector informal importa, ¿eh? Importa, primero hay contrabando, segundo hay subfacturación. El gobierno sacó los precios de referencia, con lo cual puede entrar una camisa de 0,80 centavos de dólar, que sabemos que no es el costo chino. El costo chino es $4, $5. Entra 0,80 para ser vendida en negro. Entonces, también en la Argentina el problema de la evasión es gravísimo. Pero para contestar tu pregunta y cerrar, yo te hago una estimación. Si de esto, yo creo que ya se perdió el 30% de los puestos de trabajo en estos menos de 2 años, sumando formal e informal. 80.000 puestos de trabajo, 70.000, te pido que lo tomes con pinzas, sí, porque son datos que no se pueden corroborar, pero sinceramente, y después de tantos años de estar en esto, es un número muy razonable. Muchísimas gracias, Claudio, por habernos dedicado una parte de tu domingo, y esperamos que el resto del domingo sea más optimista. Bueno, espero no haberlos bajoneado mucho, porque el día sigue siendo lindo. Gracias, un poquito. Gracias. Abrazo grande, gracias como siempre. Chao. Ahí está Claudio Drescher, empresario textil. Bueno, momento de ir a una tanda y ya vamos a cursar la última media hora de programa. Así que yo te diría... que con Jorge Tayana. Ya lo tenemos. Para contarle. Wow. Así que no te lo pierdas. Después de la tanda se viene Jorge Tayana. Vamos a hablar de todo seguramente. Así que quédate ahí, no te vayas, sigue Parte del Aire. Última media horita y ya volvemos. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Parte del Aire con Daniel Filmus. Parte del Aire, un espacio para reflexionar. Parte del Aire, 2 horas el domingo para pensar toda la semana. Parte del Aire hasta las 13 en Del Plata, la radio de la verdad. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Las 24 horas del día, AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Parte del Aire con Daniel Filmus hasta las 13 en Del Plata, la radio de la verdad.
Y seguimos en Parte del Aire. Te dije que la tanda iba a ser cortita porque ya lo tenemos a él, quien fue el candidato por Fuerza Patria, primer candidato, ¿no? Encabezando la lista, ¿lo tenemos a Jorge Tayana? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Muy buen día. Desde que te pedí que pudiéramos conversar hoy a la mañana, hasta hoy cambiaron tanto los temas y las prioridades que no puedo menos que preguntarte en primer lugar, en tu calidad de ex ministro de Defensa, de qué pensás por este cambio que ha habido, o este anuncio que ha habido respecto del cambio de, aunque no tanto de apellido, porque de Petri a Presti no hay mucha diferencia, pero sí respecto a los 40 años de trayectoria democrática de colocar un militar al frente del Ministerio de Defensa. ¿Qué opinión te merece? Me parece que es un error en términos de lo que la consolidación democrática. Lo que no sé si ese es un objetivo del gobierno. Probablemente no. ¿Es un error en qué sentido? En el sentido que después de más de 50 años de participación de las Fuerzas Armadas en la política, luego de la dictadura se inicia una democracia que es ya la más larga que tenemos en la historia, y esa democracia tiene varios consensos. Tiene un consenso que es la ley de defensa, tiene otro consenso que es la ley de seguridad, tiene otro consenso que es la ley de inteligencia, y desde el punto de vista de los militares, la idea es que la defensa tiene una responsabilidad civil a cargo. ¿Para qué? ¿Por qué es esto? Porque a los militares se exige un juramento de lealtad a la Constitución Nacional. Es decir, se busca tener unas Fuerzas Armadas que defiendan lo nacional, defiendan la legalidad institucional, pero que no tomen políticas partidarias ni estén involucradas. Por eso el ministro de Defensa es un ministro civil, porque es un ministro que responde al partido de gobierno o a la alianza política que gobierne, y por lo tanto lleva un sesgo partidario, particular, no de conjunto, y mete a las Fuerzas Armadas en esa correspondencia. Un ministro de Defensa tiene que firmar decretos, tiene que firmar DNU, tiene que firmar decretos con firma de ministro, es decir, tiene una participación política en las decisiones que van más allá de las responsabilidades técnicas propias del oficio militar. Entonces, una mala idea. Se está cortando un poquito la comunicación. No sé si será un problema de antenas o aquí, pero bueno, a ver si podemos retomar. Vamos a ver. A ver. Me parece que si te acercás a un lugar con mejor señal. ¿Alguna ventana? Ahí estoy. Ahora. A ver. Si mejora o no. Sí, ahí está mejor, ahí un poquito mejor. Bueno. Bien. Ahora, sí. No, te decía, por ejemplo, el ministro de Defensa debiera firmar el envío del presupuesto que, entre otras cosas, se elimina el FONDEF, el Fondo para la Defensa, ¿no? Exacto. O sea, se mete en una serie, además, en este caso específico, se da con un gobierno que tiene algunas características especiales, ¿no? Uno, que ha combatido la jerarquización de los salarios militares, ha interrumpido el FONDEF, que es una ley, y además ha también distribuido lo que es el IOFA, el Instituto de Obra Social del Estado, que lo dejamos con un superávit de miles de millones de dólares, y ahora tiene un déficit catastrófico, porque han hecho una serie de desastres y irregularidades que prácticamente están dejando sin cobertura no solo a los miembros de las Fuerzas Armadas, sino a las familias, y son más de 600.000 personas las que están sufriendo porque prácticamente no hay proveedores, porque el IOFA no paga, en fin, una situación de muy mala administración y presuntamente con la Comisión de Irregularidades Administrativas serias. Entonces, y eso por un lado. Y por otro lado, está la política nacional.
Esta es una política que prácticamente ha hecho abandono de la defensa de la soberanía. Por ejemplo. Por ejemplo, todas las cosas que ha hecho con el Reino Unido, todas las cosas que permite, el permiso de ejercicios de entrada de tropas militares en relación a la ley, no está dentro de la ley el ejercicio con Marines en Tierra del Fuego, que es además un error extraordinario. La paralización prácticamente de las actividades en la Antártida, que tiene que ser una gran prioridad, el desarme de los controles y de los radares en buena parte del sur y la campaña que se estaba realizando ahí. El otro día sale en las noticias ahora que aviones de guerra chilenos volaron sobre 2 horas sobre el paso aéreo argentino. Bueno, no controla nada. Es decir, todo eso le toca ahora como responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Y eso las mete en la política partidaria. Lo que, insisto, eso es un grave error. Ellos tienen que estar volcados a la tarea profesional y al diseño de la defensa, no a ver por qué estamos o no estamos votando en contra de la política en el G20 o por qué estamos en contra del cambio climático o por qué nos negamos a prevenir la tortura, que es lo último que ha hecho el gobierno argentino, ¿no? Que es uno de los 3 países, Israel, Estados Unidos y Argentina, que votan en contra de prevenir la tortura. Una cosa increíble que a nosotros, a la Argentina, le deja un desprestigio enorme. ¿Por qué los militares, que vienen de un proceso largo, con un montón de juicios y todo, se van a involucrar en ser corresponsables de esas decisiones como parte del gabinete? Eso es un error importante. ¿Por qué lo hace el gobierno? Yo entiendo por qué lo hace el gobierno. El gobierno lo hace porque no tiene mentalidad democrática y porque quiere sumar a las Fuerzas Armadas a su estrategia política. Por eso dice que en realidad esto es parte de un proceso de finalización con la demonización de las fuerzas, ¿no? Entonces lo incorpora en un esquema político para tratar de sumarlas, y eso ya sabemos por la historia que no es bueno para las Fuerzas Armadas, termina mal. Y esto que termina mal, ¿qué consecuencias te parece, antes de abordar otros temas, que puede tener en concreto para el futuro de las Fuerzas Armadas? En concreto es que creo que van a quedar como corresponsables de lo que ya está pasando, y es que no hay jerarquización militar, es decir, no se mejoran las Fuerzas Armadas, sigue la sangría, ya hay cerca de 20.000 miembros de las Fuerzas Armadas que se han ido de la fuerza por los salarios bajos, por la falta de oportunidades en la carrera. Está con este tema de ser cómplices o corresponsables de todo el desastre de la protección social, es decir, y que el presupuesto militar va a quedar bajo y achicado, y las prioridades de defensa no se van a cumplir, y entonces en nada habremos mejorado una situación que sabemos que es bastante crítica, de la necesidad de fortalecer las capacidades disuasorias de las Fuerzas Armadas. Jorge, venimos de hablar con Diego Velar hace un rato bastante largo respecto de él fue embajador tanto en Estados Unidos como en China y sí. En la Unión Europea. Después hablamos bastante con él respecto de la diferencia que ha habido en las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos y Brasil y Estados Unidos. Esta semana tuvimos las noticias de que las conversaciones de Lula con Trump tuvieron como efecto también la baja de los aranceles. ¿Cómo ves esta triangulación, digamos, los logros que ha tenido Brasil en su relación con Estados Unidos, a pesar de tener una posición de defensa de su personalidad, a diferencia de lo que tuvo Argentina en el alineamiento, y este acuerdo que anuncia Milei, que anuncia Estados Unidos con Milei, y la relación nuestra con Brasil, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece que nosotros tuvimos durante muchos años la política de Lula, es decir, una política que de
la famosa Cumbre de las Américas, dice no, acá no hay un único hegemón que va a mantener el unilateralismo por mucho tiempo, sino que por el contrario, estamos en un mundo que avanza a la multipolaridad, ¿no? Es un mundo que avanza a tener distintos grupos de países que emergen, distintas capacidades, y el Argentina aprender a moverse y obtener lo mejor de cada uno. Volvimos. Sí. Que estamos teniendo nuevamente problemitas con la comunicación. Y es una lástima porque queremos, obviamente, escucharte bien y claro todo lo que decís. A ver. ¿Y qué hago entonces? No sé. A ver, a ver si podemos. Sigamos intentando. A ver. Ahí está. Ahí me dice la producción que bien. Yo lo que digo es que eso me parece que muestra la correcta política de Lula, que era la política que tuvimos nosotros también, de mantener una apuesta a lo que algunos llamamos un no alineamiento activo, es decir, mantener una relación con los nuevos polos de poder, con los países emergentes, particularmente con los BRICS. Eso era una cosa muy importante, y al mismo tiempo había que avanzar en la integración regional. Brasil ha desarrollado mucho lo de los BRICS, ha desarrollado también una política en África, y ha empujado también incluso con el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, tiene una capacidad negociadora que Argentina no tiene. Argentina, la capacidad que tiene, además de ser un país económicamente hoy más chico y estar en una situación económica muy mala y muy dependiente de Estados Unidos, lo que hace como política es sigamos lo que dice Estados Unidos y seamos una especie de grupo y de ellos, que vamos a estar beneficiados. Sí, bueno. Ni siquiera quiere juntarse con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante con mayor cantidad de habitantes. Imagino que eso, extrapolado en la geopolítica... Bueno, es lo que yo decía respecto a... En 48 horas Argentina hizo 3 cosas internacionalmente. No apoyó la declaración del G20 en Sudáfrica. No se suma al consenso, no está de acuerdo. No participó prácticamente y no tuvo ningún nivel en la reunión de cambio climático en Belén do Pará, es otra reunión internacional. Y al mismo tiempo se opone a que se trate de evitar la tortura en el mundo. Bueno, esas 3 cosas en 48 horas, ¿cómo te deja frente al mundo? Claro. Te deja aislado y te deja subordinado a lo que quiere Estados Unidos, porque además la lógica que ellos son muy claros en eso. Es decir, si vos como país haces algo o dejas algo, es porque te conviene. Claro. Ellos nunca van a decir, no, eso es un pedido mío o es una presión mía. No, vos se supone que sos un país independiente. Entonces lo que haces, lo haces porque querés. Por lo tanto, ellos no te deben nada por lo que vos haces. No hay una deuda de gratitud o un compromiso. Claro. No. Ellos te plantean una cosa y si vos la aceptás, bueno, es una decisión tuya. O sea, se arrastran por gusto, ¿no? El gobierno. Bueno, se arrastran por gusto, se arrastran porque creen que así van a ser beneficiados, pero hay una vieja frase que se usaba desde el Imperio Romano, ¿no? Roma no paga traidores. Y en realidad todos los que han hecho la genuflexión profunda con Estados Unidos no obtienen más cosas, obtienen menos. Es decir, los países que obtienen cosas son los que tratan de pararse en sus intereses, defenderlos y llegar a buenas negociaciones, acuerdos. Y esto es lo que no se ve que haga la Argentina. La Argentina dice, hagamos el ritmo de Estados Unidos, nos va a ir bien. Bueno, eso no es así, en ninguna parte del mundo es así. No solo no es así, sino que tampoco tiene ninguna estrategia la Argentina de desarrollo. O sea, no hay más que la apertura económica, la apertura de las inversiones extranjeras y
y fomentar el extractivismo, no hay otra política. Ahora, no hay ningún país que se haya desarrollado, no que haya tenido crecimiento, que se haya desarrollado en el concepto amplio que significa desarrollo. Una política. Ay, se nos fue, se nos va la comunicación, qué lástima. Estamos teniendo problemas con la comunicación, Jorge, perdón que te interrumpimos, pero... Ahí volvió. Una pregunta, Jorge, yo voy a hacer una pregunta de inquietud personal, porque cuando vos tenés una duda tenés tres alternativas: preguntarle a la inteligencia artificial, otra alternativa es googlear o ir a Wikipedia, y la tercera es preguntarle a Jorge Tayana, que sabe todo. Me encanta. Yo no tengo a mano las otras dos, así que voy a preguntarte. La propuesta de paz de Trump respecto de Ucrania, ¿vos la pudiste mirar? Sí. Nos bueno, es una propuesta muy en línea con lo que viene planteando Rusia desde antes de la guerra, ¿no? Después del Maidán, de la revolución del 14, Roca al pro-ruso, OTAN, pro-Unión Europea, comienza una creciente tensión en relación a primero Crimea y segundo a lo que se llama el Donbass, que es la zona rusa, colonizada por rusos por Catalina la Grande en el siglo XVIII, porque ahí están las grandes minas de hierro y por lo tanto después hicieron toda la estrategia de la siderurgia y del acero. Ahí la población es rusoparlante, se siente rusa desde siempre, pedía una autonomía y el gobierno le fue achicando la autonomía, lo que llevó a un conflicto porque se declararon independientes, los rusos lo apoyaban, los otros no. Pero el punto de quiebre creo que fue cuando Ucrania dice: yo voy a entrar a la OTAN o a la NATO, digamos, como quisieran llamarla. Y eso es una línea roja para Moscú que no iba a permitir. Es decir, Rusia no va a permitir que un país que formó parte al lado y que es su costado y que es ¿Ustedes se acuerdan de la película Los girasoles de Rusia? Tal cual. De Sofía Loren. Bueno, ¿dónde eran los girasoles de Rusia? En Ucrania, no en Rusia. Obvio. Es decir, esa línea roja, pero además Kissinger decía: no tiene que entrar Ucrania a la OTAN, porque es una reacción de los rusos, no lo van a permitir. Y bueno, eso es lo que sucede, eso desencadena y los europeos se enceguecieron y creyeron que Ucrania podía dar una guerra apoyada por ellos y derrotar a los rusos. Eso es una estrategia en general. Los que pelean con Rusia pierden, salvo la guerra ruso-japonesa de principio del siglo XX, pero digamos, después de eso, los que pelean con los rusos a la larga pierden, porque Rusia tiene dificultades, tiene muchas limitaciones, pero tiene una maquinaria que es muy fuerte y sobre todo son persistentes en su tarea. O sea que lo que es este planteo de Trump sí es buena parte de lo que quiere Rusia, por eso están indignados los europeos. Por eso me llama la atención que esa especie de alianza entre Putin y Trump en este tema. Pero es que es una de sentido común. Hay que Rusia, que tiene 140 millones de habitantes y 5.000 bombas atómicas, permite que Ucrania entre en la OTAN. Ninguna. Eso es una guerra perdida desde el principio. Lo que puede suceder es que se siga la lucha, porque más el ejército ruso ha tenido dificultades, evidentemente ellos pensaron que podían entrar y avanzar rápidamente y eso no se dio, pero eso es una guerra de desgaste que está destruyendo Ucrania. Cuanto más tarden en aceptar lo que es imprescindible para una paz, más difícil va a ser y más costoso va a ser para Ucrania. Eso me parece que lo ve todo el mundo. No lo ven los europeos porque están enceguecidos y porque creen que sin Estados Unidos, sin el apoyo de Estados Unidos, ellos pueden doblegar a Rusia. Una última pregunta, Jorge.
abusando de tu paciencia y de tu sabiduría. Pero en este punto, en la tercera alternativa, ya no como ex canciller ni como ex ministro de Defensa, sino como futuro diputado. ¿Cómo ves la posibilidad de frenar esta avalancha de transformaciones que quiere hacer el gobierno, todas ellas en contra de nuestra gente? ¿Cómo ves las condiciones? Ya debes estar viendo cuál es la correlación de fuerza en la Cámara y los Bueno, primero hay dos cosas, ¿no? Una es lo que puedan lograr ahora y los esfuerzos que nosotros hagamos para que no se aprueben cosas que vayan en contra del interés de sectores específicos, de los trabajadores, de los estudiantes, en fin, distintas cosas. Y otra cosa es lo que se puede revertir, pues, es decir, estamos en un momento de debilidad porque el gobierno ganó las elecciones y está tratando de empujar todo para sacar el mayor rédito posible de ese triunfo, que es un triunfo no tan grande como ellos lo presentan, pero sí que les consolidó un grupo importante parlamentario. El primer requisito que tenemos nosotros, desde mi punto de vista, es mantener la unidad del bloque. Y esto requiere conversaciones y requiere resistir las presiones del gobierno, que está en una campaña que no ocultan, digamos, para tratar de sacarnos miembros y tratar de fracturar las distintas corrientes del peronismo, que como bien sabemos es un movimiento que tiene distintas posiciones, distintos temas y que también tiene ahora una corriente de asentamiento o de fortalecimiento de los roles provinciales importantes, ¿no? Así que me parece que la primera obligación o la primera responsabilidad es mantener la unidad del bloque. Y el segundo punto es dar las respuestas adecuadas, porque la verdad es que la reforma laboral, aunque no se la conoce formalmente, sabemos que más que reforma laboral es precarización laboral. Y ya hay mucha precarización laboral, ya el 50% de los trabajadores están precarizados. O sea que no es que va, y no ha mejorado, pero ninguna reforma de restricción de los derechos laborales ha generado más empleo. No ha sucedido en ninguna parte del mundo, eso no es así. Lo que genera mayor empleo es la inversión y la producción. Y es una cosa bastante distinta a la precarización laboral, que es lo que busca el gobierno, nada más. Eso es lo que quieren. Y no es cierto que eso sea un elemento definitivo del costo. Si vemos el costo de los salarios en la producción argentina y comparamos con otras cosas, con los enormes costos de transporte, con todos los costos logísticos, los viajes, si tenemos el peso más para producir, tenemos dificultades en la comunicación. Jorge, no sé si nos estás escuchando, pero bueno, ya de todas maneras se nos acaba el programa. Abrazo enorme, Jorge, muchísimas gracias. Seguimos la próxima. Gracias. Toda la dificultad de comunicación. Abrazo enorme. Te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme. Cuídese. Jorge Tayana, nuestro futuro diputado por Fuerza Patria. Bueno, tenemos un ganador, ¿no? De un libro. Así es, ya vamos llegando al final. Vamos a decir quién se lleva a su casa Educar para una sociedad más justa, el libro de Daniel